Muchísimas gracias, señor presidente. De nuevo, un saludo para todos. Lo primero es que yo quiero orientar mi presentación, enfocarla a conseguir 3 objetivos. El primer objetivo, a demostrar que definitivamente las deudas de las EPS con la red hospitalaria pública y privada del país es creciente en el tiempo. 2, que esa cartera morosa, superior en muchos casos, como lo vamos a ver, a 360 días, ha sido un factor determinante en la quiebra de muchas IPS privadas y en la situación financiera deteriorada de nuestros hospitales públicos, lo que lleva consecuentemente a 1, intervención o quedar bajo alguna medida especial de vigilancia por parte de la superintendencia, y 2, a un irremediable deterioro en la prestación de servicios de salud. Segundo, quiero demostrar que esa cartera creciente en el tiempo ha sido en muy buena parte por la laxitud, por la negligencia y por la falta de acciones en ese sentido. No estoy hablando de liquidar, no estoy hablando de intervenciones, no, estoy hablando de hacer que las EPS hagan lo que le dan a los hospitales, a las IPS privadas, parte de la salud. Y tercero, quiero decir que la información que aquí hemos consolidado es absolutamente institucional. Toda obedece a los derechos de petición que hemos cursado en las últimas semanas, obedece a la información que se ha tomado por parte de las EPS, hospitales y las entidades nacionales en las audiencias públicas que hemos tenido. Aquí no hemos inventado nada, ni hemos sacado información buscando en páginas de internet o de artículos de prensa. Es con base en la información que el mismo gobierno nacional nos ha transferido. Bien, en ese sentido, pues entonces lo primero, miremos las deudas de las EPS, como a cierre de 2019, con esos datos, tenemos estos consolidados. Estamos hablando de un consolidado de 18.2 billones de pesos que le deben las EPS a nuestra red hospitalaria pública y privada. De ese total, 5.7 billones de pesos es a las IPS públicas, a nuestra red hospitalaria pública, y de allí 12 billones de pesos a las IPS privadas. ¿Y quiénes son las IPS privadas? Los médicos que se asocian, que alquilan o compran una oficina y venden sus servicios, sus servicios profesionales en imágenes diagnósticas, en consultas especializadas, y las EPS de manera inhumana, sencillamente les debe, no les paga o se quiebran y los dejan con carteras castigadas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiente. Revisemos entonces. Siguiente. Me toca visualizar solamente las diapositivas más gruesas por el tiempo que tenemos tan corto. Revisemos esta diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Siguiente. Ya ese es el desglose de las deudas. Revisemos esto. ¿Cuál ha sido el dinero que las entidades promotoras de salud han recibido por parte de la Nación de enero a marzo del año en curso, o sea, el año 2020? Según la información de la Superintendencia de Salud, del Ministerio de Salud, se han girado a las EPS 5.2 billones de pesos. Revisemos ahora en qué han invertido las EPS esos recursos del gobierno nacional. Siguiente diapositiva. Siguiente, hay unos desagregados aquí importantísimos. Siguiente. Ahí. No, la anterior, por favor, la anterior. Ok, ahí. De esos 5.2 billones de pesos, miremos la desagregación más importante. Miremos la barra que está a su izquierda, la segunda. Pagos a las IPS públicas, 699.000 millones de pesos.
Los 700 de los que hablaba la representante Norma. Estamos hablando que solamente el 17% de los recursos recibidos por la nación, por parte de las EPS, estas le han girado a nuestra red hospitalaria pública del país 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo le cursé derechos de petición a muchos de los hospitales del país y a muchos de los departamentos del país. Sin embargo, solicitaron tiempo para poder consolidar la información y enviármelo. Desafortunadamente, solo pudimos hacer el análisis de algunos hospitales y algunos departamentos. Eso no termina aquí, por supuesto que no. Y seguiremos con esa información, consolidándola y conociendo cómo opera no solamente en Risaralda, sino en todo el territorio nacional. Miramos algunas cifras de Risaralda que revisadas con algunos hospitales como el San Juan en Caldas, como en el Valle del Cauca, como en el Quindío, algunos de la costa que nos mandaron información, de Santander, es más o menos el promedio que se maneja con todos ellos. La deuda pública para Risaralda, la deuda está en 168.000 millones de pesos en los regímenes contributivo y subsidiado. Yo quiero que ustedes observen la barra del centro. Esa es la que pertenece al régimen subsidiado, que es donde más las EPS le adeudan a nuestros hospitales. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta gráfica nos muestra para Risaralda y algunos departamentos porcentualmente cuál ha sido el pago de la deuda en esta época del año, o sea, en época de pandemia. Y ustedes pueden observar el porcentaje tan bajo, que es más o menos el mismo, es un cerca de un 19%, que es el que ha invertido o el que ha pagado a toda la nación. Es decir, de lo recibido, las EPS por la nación solamente le han girado este porcentaje, en este caso a Risaralda y a los departamentos. Siguiente gráfico. Lo siguiente que quiero demostrar es cómo ha impactado la acumulación de cartera desde el año 2016, donde pedimos información, hasta la fecha, cómo ha impactado la cartera acumulada en nuestros hospitales. Y aquí yo quiero destacar algo, y es el incumplimiento a la circular 030 de 2013. Esa circular dice que se establecen mesas de conciliación cada año. Generalmente se hacen entre los meses de febrero y agosto. A esas mesas asisten los hospitales, las EPS y asiste el ente regulador, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud. De allí se paran de la mesa con unos acuerdos, con unos pactos hechos entre lo facturado por el hospital y lo reconocido por las EPS, con un garante que debe ser la Super, una garantía que no se ha dado, que ha sido laxa, permisiva, negligente y que ha permitido, observen ustedes en la gráfica, cómo podemos evidenciar que la cartera más abultada es la que es mayor a 360 días. En el caso de Risaralda, por ejemplo, 58.700 millones de pesos. Perdónenme, solo el Hospital San Jorge. Solo el San Jorge de cartera acumulada con edad mayor a 360 días. ¿Qué hospital en el país? ¿Cuál? Digan ustedes, señores representantes, ¿cuál hospital puede sobrevivir a tener una cartera de esta manera? Muchos de ellos han tenido que castigarla y es lo que yo quiero demostrar, que esos hospitales que han tenido que castigar su cartera o por unas edades superiores a 360 días acumuladas durante todos estos años, o porque las EPS que se liquidan se van y no les pagan las deudas que han contraído con ellos, se han visto abocadas precisamente a entrar en medidas especiales de vigilancia por parte de la Super. Y por supuesto, a incumplir los indicadores financieros de los que habla el Ministerio de Hacienda. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esta es una gráfica que detalla un poco más lo que acabo de mencionar. Miren ustedes las barras cómo nos muestran de manera evidente el aumento de la cartera acumulativa. La diferencia entre lo reconocido y lo facturado es del 80%. Y el diferencial entre lo realmente pagado y lo reconocido es del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que un hospital en esas mesas de conciliación
factura 100 pesos. De esos 100 pesos las EPS les reconocen 80 y de esos 80 escasamente les pagan la mitad. Por consiguiente, a la siguiente mesa que ocurre lo mismo, se va acumulando una cartera que se vuelve un lastre completamente imposible de soportar. Sigamos, por favor. Estos son datos de Risaralda y repito, donde hemos combinado algunos de los datos de otros departamentos. Sigamos, por favor. Sigamos. A contar en el detalle porque se nos va el tiempo. Sigamos, por favor. Adelante. Observen aquí, observen esta gráfica anterior, Esta es muy importante, la gráfica anterior. Bueno, ese es el tema de Caprecón. ¿Qué sucede con Caprecón? ¿Por qué lo trae a colación? Porque Caprecón tenía una cartera creciente igual, se liquida, pero a Caprecón, la nación, por ser pública, puede asumir sus deudas y fue lo que hizo en la ley de punto final. No así con las otras EPS que son privadas y que la nación no puede, por supuesto, asumir sus deudas. Caso Saludcop, caso Café Salud, caso Cruz Blanca, entre otros. Sigamos, por favor. Muy bien, sigamos. En la compra de cartera, ya lo mencionaba, no me voy a detener aquí, lo mencionaban tanto la representante Jennifer como la representante Norma, la compra de cartera y el flujo normal de transferencias de las EPS a los hospitales nuestros ha sido absolutamente paupérrimo y precario en esta época de pandemia y no es consecuente con lo que la nación le ha girado y con lo que los hospitales necesitan. Sigamos. Bien. Bien. El tercer objetivo que decía que quiero lograr es revisemos cómo la facturación de nuestros hospitales ha disminuido en época de pandemia. Estos son de enero a abril. Y en este cuatrimestre la curva es absolutamente descendente. Absolutamente descendente. Claro, se han dejado de facturar servicios de consusterna, de cirugías, de exámenes especializados, entre otros. Y otras patologías, por supuesto, por atender la pandemia del COVID-19. Sigamos. Esos son los recursos asignados según una de las resoluciones del Ministerio a la ADRES y que data de mayo de 2020, donde yo quiero referirme a ella en una de las conclusiones. Sigamos, por favor. Muy bien. Esta gráfica que tenemos aquí es la cartera pendiente de pago a los hospitales públicos al año 2020. Es dramático. Ustedes pueden observar allí lo abultado de esa cartera y estamos hablando de los datos de la Superintendencia Nacional de Salud. Sigamos, por favor. Doctor Reinaldo, por favor. Sigamos. Muy bien. A la facturación que mencionábamos ahorita se le suma, por supuesto, como una consecuencia, la tendencia a la baja de los ingresos corrientes de nuestros hospitales. Observen ustedes la diferencia tan grande y cómo la curva es con una tendencia, como dije, a la baja por los ingresos corrientes de nuestros hospitales en esta época de pandemia. Sigamos. Revisando con los hospitales que nos mandaron información, encontramos un dato importantísimo. ¿Cuál es el peso de la cartera acumulada de las EPS a nuestros hospitales? ¿Cuál es ese peso de ese valor total en el presupuesto anual? Y es del 80%. Observen ustedes, la barra naranja me indica el presupuesto anual de los hospitales y la barra azul, la cartera acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros hospitales no tienen flujo de caja, que nuestros hospitales tienen que financiar su presupuesto con deudas por cobrar y simplemente con los puchitos que les van entregando las EPS como si fueran migajas, como si fueran obsequios, como si fuera un regalo que les estamos dando a los hospitales. Con eso pagan nómina, con eso cuadran caja, con eso pagan proveedores. Pero no se comparece que el 80% del presupuesto de los hospitales corresponda precisamente a las cuentas por cobrar y a la cartera abultada de las EPS. Sigamos, por favor.
Doctor Reinaldo. Muy bien, esta es una gráfica un poco más detallada del bajón en la facturación, y aquí en la parte izquierda encontramos los servicios que nuestros hospitales han dejado de prestar por causa de la pandemia. Sigamos. Bien, pasemos ya a las conclusiones. Avancemos, por favor. Muy bien, conclusiones. Yo quiero aquí entonces, con base en esta información, emitir mis conclusiones. Las conclusiones de este estudio detallado, que repito, continuará. Lo que quiero plantearlas hoy a la comisión, al alto gobierno nacional, a las EPS que nos acompañan y a los hospitales que están aquí. Conclusión número 1. La cartera de las IPS públicas y privadas es creciente. Por tres razones. Una, la acumulación permanente de cartera por el no pago oportuno de las EPS. Doctor Fabio Aristizábal, doctora Diana, si nos ayuda con la pantalla, le agradezco liberándola. Doctor Fabio Aristizábal. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias, doctora Norma, a usted, a la mesa directiva, a todos los honorables representantes, a mis compañeros del gobierno, a la vice, al ministro, a Diana, y a todos los invitados. Un saludo especial a los gerentes de los hospitales. Voy a hacer un resumen, doctora Norma, de todas las preguntas que nos hicieron, tratando de abordarlas todas, a pesar de que ya respondimos los cuestionarios, arrancando por la primera pregunta que nos hacían de cuál es el plan de la superintendencia para realizar seguimiento a la llegada de los recursos en hospitales públicos. Me preguntaban sobre las transferencias corrientes, giro directo, punto final, compra de cartera y algunos recursos extraordinarios con ocasión de la emergencia del COVID-19. Entonces quisiera arrancar diciendo que nosotros estamos enfocados en la superintendencia en dos frentes principales. El primero, haciendo una revisión de la información que nos reportan los vigilados sobre los estados y los catálogos financieros, la cartera, cómo están haciendo los pagos y cómo está haciendo la causación de pagos. Y el segundo frente es las auditorías. Adicionalmente, estamos haciendo unas acciones puntuales para el fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente de las EPS y algunos otros sectores de actores del sector. Tercero, el análisis del giro directo. Lo primero que hacemos nosotros es revisar la distribución y la concentración, tanto en IPS públicas como en IPS privadas. De hecho, haciendo este análisis fue que ordenamos la medida cautelar de giro a algunas EPS, ya algunas inclusive en liquidación, con Facor, en Disalud, Salud Vida. Esto lo pudimos detectar incluso en Medimás, que aún la mantiene. Recientemente tomamos la decisión también de hacer la misma medida cautelar para Comparta, que fue expedida a inicios del mes de mayo. Segundo, los contralores designados verifican la postulación de estos giros. Me refiero a los contralores que están en estas EPS que tienen medida cautelar, y una vez revisen y verifiquen esa postulación, la superintendencia le da el OK a ADRES. Para vigilar los recursos, ahora que estamos en pandemia, que son puntualmente las preguntas, emitimos la circular 05. Es una circular en la que le estamos dando instrucciones a todas las entidades administradoras de planes de beneficio, las que son responsables de pago, para que garanticen la oportunidad pues, en el pago a la red de prestadores. Después, la circular 8 y la 9, que son circulares que dan instrucciones para velar por la transparencia en el flujo de recursos entre todos los actores del sector. Esto nos ayuda a generar, obviamente, más control social, porque en las circulares inclusive pedimos que se publiquen los indicadores y los catálogos financieros. Y también emitimos otra circular, la 11, que daba instrucciones tanto a las EPS, a los entes territoriales y a las IPS para que conciliaran y depuraran las cuentas. Otros lineamientos que hemos dado en la superintendencia: el primero, la validación y seguimiento pues, a toda la política de pagos de las EPS por cada fuente. Es decir, estamos haciendo la verificación en análisis de la información que remiten las EPS, cuentas por pagar a los acreedores, la relación que tienen de causación, es decir, todos los costos y gastos, los pagos que han realizado, los bancos, las carteras colectivas, el comportamiento, el control de las inversiones que también tienen inscritas en mercado de valores. Todo esto lo estamos haciendo simplemente con el fin de identificar la destinación y el uso de los recursos girados por las diferentes fuentes de financiación definidas por el gobierno, como ya lo explicó la viceministra, lo explicó muy bien la doctora
Diana, recursos que son girados a través del ADRES. También le pedimos a todas las entidades que publicaran periódicamente el informe sobre el flujo de los recursos de las EPS. Les hemos pedido que también lo publiquen en la web. En la web de la superintendencia se publican, pero cada uno de ellos también los va a publicar. Por eso fue que los recursos, por ejemplo, girados en marzo por UPC, por techos utilizados, también fueron publicados también por nosotros. Y como cuarto, estamos verificando la publicación por parte de todas las entidades de estos giros y también de las IPS para después nosotros hacer un cruce de la información y cruzar todas las dos fuentes. Para el mes de abril, porque el mes de marzo ya lo habíamos publicado, del total de las 37 EPS, señora Presidente, solamente nos faltó el reporte de 5, que no reportaron la información de una manera completa. En el mes de abril aparecen unos ingresos de 3.6 billones de pesos en las EPS. Estos ingresos corresponden a lo que es la UPC adicional, que se calcula con rangos de edad, género y la zona geográfica, también más las cuotas moderadoras y los copagos. Y se puede visualizar en esta información que las inversiones bajaron 352 mil millones de pesos. Quiero aprovechar acá para hacer una explicación porque alguna persona, no sé de qué región del país, en un comunicado o expresó que era el colmo que las EPS estuvieran haciendo inversiones. Cuando faltaba plata, no, las inversiones son los recursos que aparecen en las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorro. Específicamente nos referíamos en el mes pasado, que eran 1.100.000.000, a las inversiones que aparecían por los anticipos que generó ADRES de presupuestos máximos o de techos. Por eso es que en el mes de abril de los 3.6 billones que les ingresaron aparecen 4.2 billones, más sumando también lo de los 352 mil millones de inversiones. De estos 4.2 billones, el 59%, es decir, 2.4 billones, se giraron a la red privada, 731 mil millones, de 17% a la red pública, y el 24% se giró a otros. Ahí están proveedores, profesionales independientes, transporte especial, en fin. Es decir, y haciendo un resumen del total de pagos, más o menos el 12% de estos 4.2 se quedan en Bogotá, el 11.8 en Antioquia, el 8.7 en el Valle. Tiene que ver un poco también con la infraestructura hospitalaria y con el tamaño de la población. Aquí también pudimos ver, pues, hay otros ingresos que tuvieron las EPS, que son ingresos no operacionales, que eso no me voy a detener en ellos, pero ese fue el comportamiento del mes de abril. Esta semana queda publicado el informe completo, ya haremos nosotros el análisis de cómo están llegando estos recursos, inclusive va a estar publicado, señora Presidente, para que todos los honorables representantes puedan ver toda la información. Otra acción importante de inspección y vigilancia y control que estamos haciendo nosotros es verificando la oportunidad y la calidad de la información que nos deben reportar mensualmente las EPS. Estas acciones tienen que ver con dos cosas principales que hemos detectado que en algunas EPS pues, es un reiterado incumplimiento. Primero, la oportunidad de la información. En el primer trimestre analizamos cerca de 29 reportes a cada una de las 37 EPS y aquí primero le dimos traslado a procesos administrativos. Tenemos 21 EPS a la que le dimos traslado a procesos administrativos por incumplimiento precisamente en estos reportes y algunos de todos los archivos que nosotros les hemos pedido, los catálogos financieros. 17 son del régimen subsidiado, doctora Elisa, para que lo vaya teniendo en cuenta, sí, 2 EPS del régimen contributivo y otras 2 que están en el régimen contributivo y en el subsidiado. Las EPS que tienen el mayor cumplimiento con la superintendencia y con el informe son Comparta, que tiene 29 incumplimientos, la EPS especial indígena AIC del Cauca tiene 26 incumplimientos, Confaoriente 6, Confachocó y Emsanar 5 incumplimientos. Por eso a veces la información que sale, que envía la superintendencia, pues tiene algunas limitaciones en el comportamiento, pero son algunas EPS las que no están cumpliendo con eso. Y en cuanto a la calidad de la información que nos reportan, también sacamos 35 requerimientos que fueron a estas EPS para verificar y aclarar, sobre todo fuentes y usos, qué está haciendo con los recursos, cómo los está aplicando por cada fuente y a quién le está girando. Entonces, estos resultados pues se remiten a procesos administrativos para iniciar con las respectivas acciones sancionatorias.
La segunda pregunta, me preguntaban qué medidas ha tomado con el pago que adeudan las aseguradoras a las IPS y a los hospitales públicos. Pues en el ejercicio que tiene y las funciones que tenemos nosotros de control, la superintendencia hace las investigaciones y nosotros hacemos una verificación que tiene que ver con todo el flujo de recursos y la sostenibilidad financiera del sector. Aquí revisamos si hay incumplimiento por no asistir a las mesas de circular 30 que las mencionaban. Doctor Juan Carlos, por favor. Bien, presidenta, en ese entendido, pues yo sí quisiera entonces que la mesa directiva me confirmara esa situación, es decir, los tiempos con los que contamos para poder aplicar el 252 y continuar con el debate, porque lo digo con el mayor respeto, de verdad, tranquilo, con serenidad. No es posible que la solución de la superintendencia hoy sea hacer una mesa de trabajo. Y yo pues, respeto, por supuesto, profundamente a mi compañera, la representante Jennifer. Pero más mesas de trabajo. Esa es la solución. Más nada de conciliación si sabemos que las CPS se la pasan por la faja. Está demostrado estadísticamente en esos 6 años, y ahí tenemos los datos, tenemos las curvas que nos demuestran que en esas 2 mesas anuales que se presentan, nunca, ni de lejos lo recaudado es igual ni a lo acordado y mucho menos a lo facturado. Entonces, yo no puedo creer que la solución que proponga la SUPE sea esa, y nos vamos tranquilos todos, satisfechos y digamos, contestándole al país la problemática del sistema de salud hoy con el tema de las deudas de las EPS de esa manera. Yo pues quedo absolutamente insatisfecho con las respuestas de la SUPE y sobre todo inconforme con la solución que le da. De manera que entonces yo sí quiero concretamente, presidenta, que usted me confirme, junto con el secretario de la comisión, efectivamente los tiempos con los que contamos y si es posible que nuevamente podamos citarlos otra vez para que nos den soluciones reales a una problemática que ya está absolutamente sobrediagnosticada. Con base en esa respuesta, si usted me lo permite, o avanzamos o retiramos la proposición.